Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En esta semana hablaremos de las adversidades que tienen que superar el personal de salud al encontrarse en una lucha sin cuartel dentro de los hospitales debido a la pandemia. Pero antes, hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Rusia desarrolló una vacuna que cumple con éxito la etapa de ensayos clínicos. Todos los voluntarios que recibieron la nueva vacuna experimental contra el coronavirus han desarrollado inmunidad contra la enfermedad COVID-19. Desde el Hospital Militar Clínico Burdenko se anunció el resultado de los ensayos clínicos en voluntarios. Tras una revisión médica exhaustiva a quienes recibieron 42 días del tratamiento, se informó que el resultado mostró que existe una clara respuesta inmunológica y una buena aceptación del organismo de cada paciente a la vacuna. Además, destacaron que no se observó efectos secundarios. Учением утвержден план по разработке вакцин. Наибольшие перспективы сейчас. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Габалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1600 человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020. La vacuna fue desarrollada por el Ministerio de Defensa ruso y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, y tras este avance, esperan poder iniciar una vacunación masiva en el país a mediados del mes de octubre. Pero además en Rusia, otras 17 organizaciones científicas están desarrollando más de 25 vacunas distintas contra el nuevo coronavirus. Nuevos hallazgos contradicen la opinión actual de las autoridades de la OMS sobre si los niños pequeños tienen muchas o menos probabilidades de enfermarse gravemente de COVID-19. Según un estudio publicado en JAMA Pediatrías, los niños tienen entre 10 y hasta 100 veces más niveles de material genético de coronavirus en sus narices que adolescentes y adultos. Estos resultados concluyen en que los niños pequeños transmiten con mayor facilidad la enfermedad, lo que les convierte en catalizadores de la epidemia. Este anuncio se genera justo en un momento en el que el debate sobre la reapertura de guarderías e instituciones escolares está sobre la mesa. Figuras públicas como Donald Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil apuestan por una rápida reapertura económica que incluye el normal funcionamiento de las escuelas y guarderías. El mes de julio en Estados Unidos significó un retroceso en la lucha contra el coronavirus, al presentar el mayor número de nuevos casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, con casi 2 millones de nuevos contagios, informó la Universidad Johns Hopkins. El acelerado crecimiento de la epidemia responde a la flexibilización de las medidas de cuarentena. Al inicio de esta crisis, el presidente Donald Trump aseguró que el coronavirus no era una amenaza para la nación. Después de 6 meses de esta crisis, la enfermedad COVID-19 ya ha matado a más de 150,000 estadounidenses, además de haberse extendido por el territorio norteamericano hasta el punto de llegar a los territorios rurales del país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, anunciaron a los estadounidenses que deben prepararse para un promedio de 1,000 muertes por día durante los próximos 30 días. Todo esto sucede en medio de una contradicción económica del 32% en el segundo trimestre del año. Aunque en algunos estados del país la epidemia ha ido disminuyendo su avance, el número de infectados confirmados en 32 estados de la nación va en aumento. Territorios como Florida, Texas y California han batido récord las últimas semanas en registro de nuevos casos confirmados y números de fallecidos. Desde finales de julio, Francia ha fortalecido las medidas de prevención en sus aeropuertos a través de la implementación de pruebas de COVID-19 a los pasajeros que lleguen a Francia desde países donde exista una alta circulación del virus. Cela ne concerne qu'une liste limitative de pays où on considère que la circulation du virus est forte. Pour ces pays-là, les personnes doivent effectivement justifier d'un test négatif de moins de 3 jours. Cela ne concerne que les personnes qui ont un droit
à revenir sur le territoire national. Cela ne concerne pas tous les voyageurs. Les frontières sont encore fermées avec ces pays-là. Donc principalement les ressortissants français qui ont un droit à revenir sur le territoire national, mais aussi des voyageurs qui peuvent avoir un motif impérieux pour voyager. Para la primera semana de agosto, Francia tuvo alrededor de 220.000 casos confirmados y 30.000 fallecidos. Aunque las fronteras del país europeo siguen cerradas para todos los extranjeros por la crisis sanitaria global, el gobierno francés decidió hacer seguimiento a los viajeros y ser sometidos a pruebas de manera obligatoria con el objetivo de controlar el brote de la epidemia. El gobierno de Filipinas impuso restricciones en el transporte público y en vuelos nacionales. La medida fue aplicada solo con 24 horas de anticipación, lo que generó que muchas personas se quedaran atrapadas en Manila y no pudieran regresar a sus hogares. Las autoridades filipinas buscan contener la expansión del virus y aliviar la presión en los hospitales. Yan ang problema namin, sir. Nag-aalala na yung pamilya namin doon sa probinsya, sir. Kasi wala po kaming trabaho. Na-stranded pa po kami dito ngayon. Kaya dito na lang po muna kami sa loob, sir. Mag-stay hanggat sa mag-travel ulit yung flight namin. Wala naman kaming mauuwian dito. Anong gagawin namin dito sa airport? Wala din naman makain dito. Ngayon nga, wala pa kaming almusal eh. Yung mga bata, pinakain ang biskuit. Las autoridades tomaron esta decisión luego que el número de infectados haya superado los 100.000. Además, pidieron a la población en general quedarse en casa y salir solo para realizar compras de bienes esenciales, hacer ejercicio o trabajar. Aunque en Filipinas el número de fallecidos es menor que en otros países con un número similar de infectados, se espera que debido a un aumento drástico de casos confirmados, el número de fallecidos aumente drásticamente en las próximas semanas. En Australia se impone un toque de queda luego de haberse declarado el estado de desastre debido al aumento de casos de coronavirus. La alza en las cifras de contagios se debe al incumplimiento de las medidas sanitarias durante la fase de confinamiento. My friends are partying, my friends are going to clubs, my friends are doing what they're doing, my friends and family. So at the end of the day, I think if Victoria followed suit with that, we wouldn't be here and, you know, in the state of emergency that we really are. Mientras otros países se preparan para una pronta reactivación económica, en Australia entra en un bloqueo de etapa 4 durante 6 semanas, una medida del gobierno para detener la propagación del virus. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. Actualmente, el mundo enfrenta una crisis de salud totalmente inesperada. Esto ha demostrado las costuras de sistemas sanitarios y ha puesto en evidencia la importancia del personal de la salud, sector con mayor riesgo en el combate de esta epidemia. En esta época de pandemia, es el personal sanitario quien está en la primera línea de batalla para combatir el coronavirus, hasta ahora causante de más de 1,5 millones de contagios y 100.000 muertes. En primer plano de este escenario mundial, los profesionales de la salud protagonizan una lucha sin tregua para salvar el mayor número de vidas posibles. Su desempeño es el que decidirá el desenlace de la situación actual. Trabalho bem difícil, os pacientes são muito graves. Eu acho que o estresse emocional piora bastante, mas a gente está conseguindo levar da melhor forma possível, com estrutura, enfim, y dando mejor asistencia para el paciente, eso es lo más importante. Estar en primera línea contra esta enfermedad no solo es un símbolo de coraje, solidaridad y disciplina, sino un enorme riesgo. El número de contagiados dentro del personal sanitario aumenta de manera proporcional, en la mayoría de los casos por no contar con el material de protección necesario. Every day when I go to work, I feel like a sheep going to slaughter. My colleagues and I are writing our last will and testament. I'm 28 years old. We fear that we may not survive this pandemic, and yet we show up every day to this hospital to take care of our community. We are dying. We are getting sick. It doesn't matter how many ventilators we get if we are dead and cannot run the ventilators. If respiratory therapists, if doctors, if nurses, if frontline caregivers are sick, are dying, there won't be anyone left to take care of the public.
La escasez de equipos de protección personal es uno de los factores de riesgo principales de contagio. En Nueva York, enfermeras y terapeutas se reunieron frente al Centro Médico Montefiore para expresar su preocupación por la situación. Especialistas afirman que 41% de los contagios ocurre dentro de los hospitales debido a los grandes grados de exposición al virus. El tener que rehusar una máscara porque no se tiene suficiente máscara nos expone más al contagio y no es justo. O sea, cuando se manda un soldado a la guerra, no se le manda sin armas. 非保护的一个接触，这也是恰恰造成最终我们一组的医生护士全部被感染的原因之一。从那个时候开始，我们就知道这个疾病的传染性还是蛮高。Lo que más necesitamos ahora es protección, es equipo para poder protegernos de no infectarnos cuando estamos tratando a nuestros pacientes. O sea, estamos en la guerra, ¿verdad? Estamos en medio de la guerra sin municiones, o sea, sin nada con qué trabajar. Y eso es bien difícil, o sea, uno está bien temeroso de que uno puede infectarse y de que uno puede llevar esto a su casa. Todos somos humanos y todos tenemos en nuestros hogares también personas que se pueden infectar y que pueden morir. La rápida propagación del brote ocasiona que para contrarrestar la expansión, el personal sanitario tenga que trabajar largas jornadas con recursos limitados, lo que lleva al personal a situaciones de sobrefatiga por exceso de trabajo, sobre todo en países como Brasil y Colombia, donde las medidas tomadas han sido muy superficiales. Aunque en algunos casos los especialistas de la salud son amenazados por denunciar la falta de insumos, siguen adelante y enfrentan el desafío ante este virus tan contagioso. Pues nos dicen que no hay material, que no hay suficiente material. Por eso os pido, por favor, que alcéis la voz desde vuestras casas y les digáis a estos incompetentes del gobierno que no hay derecho a que los que ahora nos vamos a exponer más que nunca nos digáis que tenemos que ahorrar en material. Se a gente para analisar de maneira muito objetiva uma descrição, é fato que é uma situação totalmente atípica, né? Uma situação totalmente atípica. Ninguém esperava passar por isso. A gente se forma, a gente tem vontade, né, de sempre de ajudar o próximo. Y a gente se siente feliz con ese trabajo diario. Eso es muy importante resaltar. Ya que los obligan prácticamente a una ley mordaza con aquello de que si dicen o explican en qué condiciones están con el riesgo de que los vayan a sancionar. Para proteger al personal médico, algunos países se vieron en la necesidad de aplicar medidas de prevención radicales. En Wuhan, China, a los trabajadores de la salud se les prohibió mantener contacto con sus familiares. A muchos no se les permitía salir de sus lugares de trabajo, medidas que ayudaron al gigante asiático a contener el brote. Mientras en varios países el personal médico ha sido víctima mortal del virus, Wuhan levanta la cuarentena. 说不害怕是假的，就是当时就想到自己的孩子啊，然后想到自己的爸爸妈妈，然后就觉得万一自己有什么事，我爸妈只有一个孩子，他们怎么办？然后我的孩子还那么小，他该怎么办？只能说跟他说，这次爸爸妈妈回来以后，等这场疫情就是结束以后的话，就是想带他出去玩，都可以跟他。好，行，对不起。Ya ha habido muertes de médicos y de enfermeras. No queremos que se muera el personal que tiene que cuidar a los que van a llegar al hospital. 解封并不意味着这个防御工作的解除，所以我们还是呼吁我们的广大的市民，在非必要离汉离鄂的或者复工复产的，还是尽量少出门，尽量不出门，不聚集。 Las grandes cantidades de estrés, tanto físico como mental, al que está expuesto, ocasiona que cada vez exista menos personal disponible, por lo que las instituciones sanitarias se ven en la obligación de usar todo su personal para combatir el virus. Personal a quien el equipo de protección le causaba una severa alergia. Las largas jornadas y el constante contacto con la muerte pueden generar consecuencias psicológicas.
En los casos más extremos, puede llegar a causar síndrome de estrés postraumático. En China, el número de trabajadores sanitarios que llegó a contagiarse llegó a los 3.000. En Italia, ese número se duplicó a 6.000 y sigue aumentando. En España, más de 19.000 médicos, terapeutas y enfermeras contagiadas. En Chile, los médicos exigen al Estado material de protección y han salido a demandar públicamente sus derechos. Nos sentimos abandonados de parte del gobierno, ya que, por ejemplo, hoy nos llegaron 3 cajas de mascarillas para atender a una población de más de 10.000 personas. Esto no es justo para nosotros. Tenemos familias a los cuales queremos proteger y, sobre todo, proteger a nuestros pacientes, de los cuales atendemos día a día. Esto no puede seguir pasando. Este gobierno es totalmente indolente y no ha tomado las acciones necesarias para controlar esta pandemia. Chile es uno de los países que hoy día el desarrollo de esta pandemia ha dejado más de 170 trabajadores infectados en el ámbito de la salud. Es urgente que el gobierno de Chile proporcione los elementos de protección para el personal suficientes, que nos entregue las garantías de protección para poder desarrollar las diferentes funciones en los diferentes servicios de salud pública del país. No contamos con mascarillas N95, no contamos con batas desechables, con cubrezapatos, con máscaras faciales, que son de primera necesidad para los diferentes trabajadores de salud para poder hacerle frente a este desarrollo de la pandemia a nivel de nuestro país. Hoy día 7 de abril, en el Día Mundial de la Salud, las y los trabajadores exigimos a la autoridad, al Ministerio de Salud, las medidas para hoy día los trabajadores poder atender a la población. Basta de precariedad en la salud pública, exigimos mayor protección, todos los elementos que requieren hoy día las y los trabajadores. ¿Para qué? Para entregar mejor y más salud pública a la comunidad. Vamos hoy día a exigir todo para que Chile pueda dar respuesta a esta pandemia. Ante la inoperancia de los gobiernos, en países como Chile, la sociedad civil ha tomado iniciativas para proteger a su personal médico, y en España, las personas en situación de calle que habitan en la casa de abrigo tejen mascarillas de tela para los médicos de hospitales públicos. La sociedad civil tuvo que organizarse para no dejar a nuestro personal de la salud abandonado. Nos han llegado solicitudes, muchísimas solicitudes, de centros de salud familiar, los SFAM, de urgencia, de la posta central, de hospitales, de consultorios. Y pienso que en realidad este es el momento en el que nosotros tenemos que demostrar quiénes somos como país y qué es lo que queremos construir. Por eso muchas personas nos hemos unido en esta cruzada. Tenemos ahora más o menos más de 300 mascarillas. Este trabajo es para ayudar a los hospitales de Barcelona. Es un ejemplo de solidario en Barcelona, de la gente sin hogar, sin techo, refugiados, inmigrantes. En todo el mundo, las personas reconocen el trabajo, el sacrificio y la disciplina de los profesionales de la salud, pero esto no es suficiente. Es necesario que gobiernos e instituciones públicas y privadas se sumen para proteger a los únicos garantes de la vida y la lucha contra esta pandemia que azota el mundo. Desde Telesur, sumamos nuestro agradecimiento a todo el personal médico, los verdaderos héroes y heroínas en este capítulo de la historia de la humanidad. Tiempo de nuestra segunda pausa. No olviden que pueden contactarnos a través del correo guiatucuerpo@telesurtv.net y en nuestra multiplataforma en internet www.telesurtv.net. Ya volvemos. El coronavirus llegó a Brasil en un momento de gran vulnerabilidad para muchas personas, sobre todo para aquellas que no tienen hogar. Movimientos sociales salieron a la calle arriesgando su salud por el bienestar de los más necesitados. Los recursos de la renta básica de emergencia aprobada por el Congreso aún no entraron en las cuentas de los trabajadores y el precio de los alimentos básicos sube por su demanda. Por eso el Movimiento Sin Tierra, MST, donó más de 20 toneladas de arroz, además de otros productos alimenticios y de higiene, para dar soporte a la población en el enfrentamiento al COVID-19.
Ela é uma demonstração da nossa solidariedade frente a esse momento que estamos vivendo e é uma demonstração que o nosso movimento sempre defendeu a vida, a natureza, o meio ambiente e de forma especial os trabalhadores. Mas também é uma forma de denunciarmos que estamos vivendo uma grande estiagem e até agora não chegaram nenhuma política pública para ajudar. En Sao Paulo, la ciudad más rica de Sudamérica, al menos 25.000 personas viven en la calle. El movimiento Sin Techo, MTST, se organiza y junto con el padre Giulio Lancelotti realiza una campaña para recibir fondos para los sin techo. La iniciativa ya se repite en otros estados. Hoje está almoço maravilhoso e graças a Deus, devido às doações que tem nos ajudado, tem saciado a fome de muitas pessoas. El coronavirus encontró a un Brasil con 12 millones de desempleados, 40 millones de personas en la informalidad laboral y 7 millones de familias sin una vivienda digna. El presidente insiste en que los trabajadores rompan con la cuarentena, pero según una encuesta del Instituto Datafolia, el 76% de la población considera que es necesario permanecer en casa, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. O governo Bolsonaro não tem conseguido propor soluções para os problemas dos brasileiros e só piora a crise ao defender o fim do isolamento. Sabemos que a única solução possível para esse momento é o afastamento imediato do presidente. Por isso, estamos juntos nas iniciativas propostas pela oposição, junto a movimentos e partidos. Los movimientos, sindicatos y partidos que conforman el Frente Brasil Popular y el Pueblo Sin Miedo lanzaron la campaña todomundo.org. La iniciativa de donaciones cuenta con apoyo del teólogo Leonardo Boff y el músico Chico Buarque. Busca articular lazos de solidaridad y salidas populares a la crisis que vive Brasil. Ignacio Lemus y Julia Nassif para Telesur. Y así llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.